Lo que me estremece de la Biblia es que siempre desnuda a la humanidad de los hombres de Dios. La Biblia no escatima y los escritores no escatiman en esconder sus errores, sus pecados. Tenemos escrito por el mismo puño de Moisés sus enojos, los momentos en los que él se sintió débil. Jonás también escribió sus momentos de inseguridad, los momentos en el que él no quiso obedecer a Dios y malgastó su dinero comprando un pasaje a Tarsis. Tenemos relatado por el mismo, probablemente el mismo rey David, las debilidades, ¿cierto?, sus pecados, cuando él censó el pueblo, cuando él cayó en adulterio junto a Betsabé. Vemos que la Escritura no escatima en desnudar la humanidad del hombre de Dios. Tenemos el caso de Salomón, quien tristemente cayó también en falta ante Dios, y así diversos hombres de Dios. El mismo el apóstol Pablo enseñaba y escribía, ¿cierto?, en sus cartas: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que él quería hacer no hacía, y lo que no quería hacer, eso hacía. Entonces entendemos que la Biblia se encarga de desnudar nuestra humanidad, que entendamos siempre que la gloria es de Dios. Todo lo que nosotros logramos, lo que podemos llegar a poseer, a obtener, es de parte de Dios, pues Él es quien nos alimenta, quien nos sustenta, quien nos viste, quien nos bendice con un lindo hogar, una linda familia. Eso lo hace Dios. Y dentro de todas las historias que hay en la Escritura, me apasiona, me gusta la historia de Elías, especialmente cuando Elías se echa debajo del enebro y dice: basta ya, oh Jehová, mejor quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Qué más honesto que dejar entrever su propio desánimo. Muchas veces nosotros nos escondemos en apariencia, muchas veces nosotros fingimos algo que realmente no somos y nos hacemos los fuertes, y aún muchas veces delante de Dios queremos hacernos los fuertes, pero la Escritura nos enseña a ser honestos con Dios. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, o sea, gente sincera, gente real, genuina. Lo que me gusta de Elías es que, a pesar de ser un hombre tremendamente usado por Dios, algo en ese tiempo escaso, porque gran parte de los profetas no era usado en milagros y prodigios, sino en palabras proféticas en contra de Israel, en contra de Judá. Pero Elías fue usado por Dios con proezas, con milagros. Elías fue usado por Dios para predecir la sequía dentro de todo el territorio, y a la vez se cumplió esa profecía y no llovió. Elías fue usado también para alimentar a la viuda de Sarepta y posteriormente resucitar a su hijo que había muerto. Tenemos el caso también de Elías, ¿cierto? Cuando él, después que Dios le da la orden, él ora por lluvia y la lluvia acontece. Y una de las historias más conocidas de él es cuando Elías ora por fuego del cielo y Dios le responde, avergonzando a los 450 profetas de Baal. Entonces, me gusta esta historia, pero lo que más me gusta de Elías es que fue capaz de decirle a Dios: basta ya, estoy cansado, ya no puedo más. Y vemos obrar en esta historia, en el Antiguo Testamento, el amor de Dios, la misericordia de Dios, cuando un ángel desciende, y aun cuando Elías estaba debajo de un árbol, durmiendo, cansado porque había caminado un día, escapando, ¿cierto?, de la promesa que le hizo Jezabel, de que si lo encontraba lo iba a asesinar. Una vez que él escapa, se duerme debajo de un árbol. Pero Dios envía un ángel que lo despierta, le dice: levántate y come. Pero él no obedeció hasta sino la segunda vez, cuando él levanta, come, bebe, y con ese alimento que el ángel le da,
y con esas palabras que el ángel le indica, porque largo camino te resta. Él camina 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Es ahí en el monte de Dios donde él encuentra una cueva y él pasa la noche en ese lugar. Es decir, ya habían pasado 42 días aproximadamente, 41, 42 días, donde él había escapado de Jezabel. Y vemos ahí que él se esconde en esa cueva, en plena oscuridad. Estaba abrumado por el desánimo, tenía miedo, tenía temor, tenía celo de Dios. Pero es ahí donde Dios le habla. Es ahí, en esa cueva, donde Dios le habló. No fue debajo del enebro, no fue mientras él caminaba por el desierto ante el monte de Oreb, al monte de Dios, sino que es ahí en la cueva donde Dios le habló, porque Dios conoce hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos resistir. Y Él no nos deja tocar fondo. Y aún si es que Él lo llegase a permitir, cuando estamos en el pozo de la desesperación, Él nos auxilia, Él nos ayuda. Y es en esa cueva, en la plena oscuridad de la noche, donde Dios le habla y le dice: ¿por qué estás aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo no te dije que fueras a la cueva, yo no te dije que vinieras siquiera al monte de Oreb. Pero lo que me estremece de este versículo es que Él le dice: ¿qué haces aquí? Eso es lo lindo de Dios. En el verso 9 del capítulo 19 de Primera de Reyes, dice: y se metió allí en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué estás cansado? ¿Por qué no quieres seguir? ¿Por qué viniste hasta este lugar? ¿Qué haces aquí? Y lo que Dios le dice, y me estremece a mí, es que Él se mete en la cueva. Él no le habló desde fuera, Él no le habló, querido amigo, querido hermano, Él no le habló a la distancia, Él no envió un profeta, un hombre de Dios, Él le habla directamente a su corazón desde ese lugar. Elías puede oír la voz de Dios audiblemente, donde Él le dice: ¿qué haces aquí? El Espíritu de Dios estaba junto a Elías, a su lado, y le pregunta: ¿qué haces aquí? Porque es en nuestros momentos de oscuridad donde Dios llega a nuestro lado, a levantarnos, a socorrernos, a fortalecernos, a animarnos, porque Dios es un Padre, no es solamente un Dios lejano, un Dios que está lejos, un Dios con otros ideales. Dios es un Padre amable, que es capaz de acercarte a ti en tu peor momento. Él se ha acercado a muchos de nosotros cuando estábamos lejos de Dios, y aún cuando hemos vivido momentos duros dentro del Evangelio y nos hemos querido esconder y hemos querido escapar de Dios, Él nos vuelve a buscar y nos vuelve a seducir. Como dice Jeremías: quise sufrirte, pero no pude. Más fuerte fuiste tú que yo. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. ¿Qué haces aquí? Dios no le pregunta: ¿qué haces ahí?, sino que el Señor entró en la cueva con él. Elías, aquí está muy oscuro. Elías, aquí está haciendo frío. Elías, aquí no puedes cumplir el propósito que yo tengo para ti. Elías, aquí no puedes ver con claridad. Elías, mi historia aún no ha terminado, aún te queda trabajo. Te lo dijo el ángel: levántate y come, porque te queda camino por recorrer. Donde creemos que nuestra historia acaba, Dios continúa obrando a nuestro favor y nos sigue usando si somos instrumentos en sus manos dispuestos. Elías, mi historia aún no ha terminado. Entre todas las lecciones que Dios me ha regalado, destaca que incluso en mis momentos más oscuros, ya sea debajo de un enebro, anhelando la muerte, o en lo más profundo de una cueva, Dios ha estado a mi lado. Dios ha estado a mi lado. Probablemente
Hermanos que yo creí que estarían conmigo se fueron. Líderes que yo estimaba me dejaron. Familiares, amigos, conocidos se fueron. Pero Dios permaneció a mi lado. Y eso es lo lindo de Dios, que Él permanece a nuestro lado. Él ha estado siempre a nuestro lado. Y puede que tú también estés experimentando una situación difícil, compleja. Pero lo más importante es que tú le abras tu corazón a Dios y abras también tus oídos espirituales para oír la voz de Dios. Lo más probable es que Él te haya estado hablando, pero tú no hayas querido escuchar su voz. Por eso vuelve ahora en amistad con Él y serás edificado y alejarás de tu casa, de tu vida, la aflicción. No te alejes más del Señor, regresa a Él, vuelve a orar, vuelve a congregarte, vuelve a ayunar, vuelve a buscar a Dios y verás que todo va a mejorar en tu vida, porque para los que aman a Dios, todas las cosas, lo bueno y lo malo, la salud y la enfermedad, la abundancia y la escasez, todas las cosas nos ayudan a bien. Responde a su voz con sinceridad. No pongas excusas. Hoy día te pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Déjate envolver por sus brazos. Déjate abrazar por Dios y ser fortalecido por Él. El Dios de paz te bendiga y te guarde por haber oído palabra de Dios. Traza bien, hijo amado.